pasaje donde quedamos hace unos 3 semanas para concluir predicando este pasaje donde el enfoque es más en la comunicación que tenemos con el Señor Jesucristo, nuestro Redentor. Y como fue hace 3 semanas cuando estábamos en este pasaje, quiero empezar con un repaso un poco más extendido ahora antes que avanzamos en el texto para ver la conexión de dónde vamos a enfocar ahora, de dónde estábamos en la primera parte del pasaje. Entonces aquí en Colosenses capítulo 1 tenemos aquí Pablo encarcelado orando por otras personas. Recuerden que Pablo no estaba ahí en Roma tomando sus vacaciones. Él estaba ahí encarcelado, encadenado a un soldado romano. Y si pensamos un momento qué vamos a hacer nosotros si estábamos encontrados en tal situación, ¿vamos a quejar o orar? Y si vamos a orar, ¿qué vamos a orar? A lo mejor nuestra oración va a ser poco más como: Señor, ayúdame, sácame de aquí, Señor, mándame un buen abogado, Señor, para que yo pueda salir de la cárcel. Sabemos por otros pasajes, este no fue el enfoque principal de las oraciones de Pablo. Pablo estaba orando por otros. Pablo estaba aprovechando su tiempo para proclamar el Evangelio y pidiendo la oración que su proclamación del Evangelio sea fuerte y claro para que los mismos soldados sean salvados. Y aquí es notable que él estaba orando entre su tiempo encarcelado por los colosenses. Él fue motivado, aún movido por el Espíritu Santo a orar por otras personas y no solamente por sí mismo. Pablo recibió un reporte sobre la iglesia ahí. Y fue más que nada un reporte bueno sobre la obra de Cristo en las vidas de ellos. Y como vimos en los versículos anteriores, Pablo dio gracias al Señor por lo que él estaba haciendo con ellos. Pero es notable que aún después que un reporte tan bueno, Pablo todavía oró por ellos. Aunque nosotros a veces podemos ser motivados a orar por las personas cuando están sufriendo dificultades, por las personas después que escuchamos noticias malas sobre un pecado personal, sobre unos problemas de salud, una crisis entre la familia, o aún faltas materiales o circunstancias difíciles que alguien está sufriendo. Pablo oró por ellos, aunque fue muy buena la noticia que él escuchó. También nosotros debemos orar unos por otros, aun cuando todo va bien. Y así estamos fortaleciendo a nuestros hermanos antemano para las dificultades que siempre van a venir tarde o temprano. Y Pablo no solo oró 1 o 2 veces para ellos. Él siguió orando. Dice que estaba orando por ellos sin cesar. Versículo 3. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes. También, versículo 9, por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, o sea, lo que oímos este reporte, no hemos cesado de orar por ustedes. Y notamos que la oración eficaz es marcada por ser diligente, persistente y continua. Eso es aún más notable considerando que Pablo no ha conocido a los colosenses cara a cara. Pablo no ha visitado esta iglesia. Su relación fue una de correspondencia solamente. Pero Pablo decidió dedicar tiempo para orar para ellos continuamente. Entonces, otra vez en Colosenses 1, 9 al 14. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada,
dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Porque Él nos libró del dominio, o sea, la autoridad de las tinieblas, y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Señor, damos gracias por la redención que fue comprado por ti en la cruz del Calvario, por el plan de redención que fue hecho antes que la fundación del mundo, por ser personas elegidos de recibir la bendición de la redención, de tener la oportunidad de predicar el Redentor, para que otros también puedan conocerte, Señor. Y ahora por la oportunidad de considerar una oración dada a nosotros, una oración recordada en tu santa palabra, para nuestra consideración, para ver cómo puede aún motivarnos en nuestra comunicación con el Redentor. Pedimos que use la palabra en nuestras vidas para edificar a tu iglesia y aún para evangelizar a los que todavía necesitan arrepentir de sus pecados y confiar en Cristo Jesús. Pedimos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Pues dentro de la Biblia encontramos oraciones para todo, pero es notable que las oraciones encontradas en la Biblia, tal como la oración de Pablo aquí, enfoquen mucho más en las necesidades espirituales que en las cosas físicas y materiales. Entonces estamos considerando la oración de Pablo, encontrada en Colosenses 1, 9 a 14, recordada bajo la inspiración del Espíritu Santo para nuestro beneficio. Y no tan solo para los colosenses, y como hemos notado, el tema que salga del pasaje es orando con prioridades espirituales. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes. Motivado por escuchar el testimonio de la obra del Señor en salvar ellos, mencionado en los versículos anteriores, Pablo empieza a orar por ellos y aún ahora diciendo el contenido de sus oraciones. No solamente diciendo, estoy orando por ti, estoy orando por ustedes, pero él aún diciendo, estoy orando específicamente en esta manera para ustedes. ¿Y cómo oró Pablo para la iglesia? Para los hermanos que él aún no conoció cara a cara. Aquí encontramos a Pablo orando con prioridades espirituales como un modelo que debemos nosotros emular. Pero déjenme recordarnos que no estoy promoviendo Pablo como ser un gran ejemplo nada más. No estamos elevando los personajes bíblicos para motivar en una forma de moralidad sin Cristo. Hemos escuchado lecciones a veces dado en forma de escuela dominical para los niños, donde ellos enfatizan que José fue muy buen hombre y huyó la inmoralidad ahí en Génesis. Entonces niños deben ser como José. O Daniel fue excelente ejemplo y aún más él comió sus verduras, entonces debemos ser como Daniel, niños. No estamos haciendo esto. Eso puede ser todo sin referencias a Cristo. Entendemos el error común eso. Pero Pablo mismo declaró en 1 Corintios 11:1, sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Entre tanto, el carácter de Pablo refleja el carácter de Cristo. Debemos aprender por su ejemplo y participar con el Espíritu de Dios en el proceso de nuestra santificación a ser transformados, a ser más como Jesucristo nuestro Señor. Si somos creyentes, tenemos la responsabilidad de ser ejemplares, de vivir vidas ejemplares ante los demás.
Y como pastores entendemos más la importancia de eso. La verdad es que nosotros, Pastor Antonio y yo, tal como Pastor Daniel que está aquí con nosotros el día de hoy, como los llamados de ser pastores, también tenemos una responsabilidad de vivir vidas ejemplares en la manera que servimos a Cristo por fe. Podemos ver en Hebreos 13, versículo 7, acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imita su fe. Bueno, pues tenemos el modelo de oración dado por el Señor Jesucristo a sus discípulos también, lo que está conocido por muchos como el Padre Nuestro, que nos exhorta a no orar con repeticiones y mucha palabrería. Y tenemos también oraciones ejemplares de los santos recordadas en la palabra inspirada de Dios. Y si recuerdan bien, la última vez que vimos este pasaje, notamos tres cosas de la primera parte de la oración. Notamos primeramente la petición de la oración, o sea, exactamente lo que fue el pedido de Pablo. Notamos también el propósito de la petición, o sea, por qué Pablo pidió lo que pidió. Y por fin notamos la prueba del propósito de la petición. O sea, el resultado, o sea, la evidencia de la respuesta en las vidas de los para que Pablo oró. Entonces, déjame mostrar cómo las descripciones vinieron del texto, porque vamos a ver la misma progresión ahora en los versículos que siguen. Vamos a considerar la petición de la oración, el propósito de la petición y la prueba de tal propósito en lo que Pablo siguió orando. Entonces, si tiene el bosquejo de la semana, hace 3 semanas, el sermón hace 3 semanas, el bosquejo va a ser lo mismo en el texto que sigue. Vamos a profundizar más, pero siguiendo este mismo manera de observar lo que está ahí en el texto. Entonces, primeramente, los versículos 9 y 10, primeramente notábamos la petición de la oración, versículo 9. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, primeramente notamos la petición de la oración, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Segundo, notamos el propósito de la petición, en versículo 10. ¿Para qué? Cuando notamos esta frase, ¿para qué algo? Estamos mostrándonos un propósito. ¿Para qué anden como es digno del Señor? Haciendo en todo lo que le agrada y dando fruto, como ya leímos. Porque ahora que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, pues había un propósito. Él oró así por un propósito. El propósito de la petición es para que anden como es digno del Señor. Para que anden, para que vivan en tal manera que progresen adelantando con constancia. Para que en su estilo de vida, en su conducta, su comportamiento habitual refleja lo que es digno del Señor. Y por último vimos la prueba del propósito de la petición. La prueba se refiere a lo que está producida o el resultado. Y como el producto, el resultado del propósito sirve también como una prueba o evidencia para ver si el propósito se ha cumplido. No es una fórmula mágica o algo así, hermanos, sino una manera para apoyarnos, meditar en esta porción de la palabra y dejar el pasaje guiarnos mientras consideramos el contenido de nuestras propias oraciones. ¿Para qué estamos orando cuando adoramos por otras personas? ¿Qué era el propósito de la petición? Para que anden como es digno del Señor.
¿Cómo puedo yo saber si estoy andando en una manera digna del Señor entonces? ¿Cómo puedo analizar? ¿Cómo puedo ver evidencias? Pues Pablo lo explica en el resto del versículo 10. Por esta razón también nosotros, desde el día en que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que se llenen del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Es la petición para que anden como es digno del Señor, el propósito, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Esa es la prueba, la evidencia. Primeramente, Pablo ora que la iglesia se llene del conocimiento de la voluntad de Dios para que puedan andar como es digno del Señor. Enseguida declara que el primer señal que un creyente está caminando en una manera digna del Señor es que el creyente va a ser más preocupado sobre dando placer a Dios que intentando a complacer a la gente. Debemos hacer nuestra petición, que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría. Esta es la aplicación de este conocimiento y entendimiento espiritual, con el propósito de la petición que andamos dignos del Señor, lo cual va a producir evidencias en nuestras vidas y las vidas de los que para que estamos orando, bajo la prueba del propósito que hacemos en todo lo que agrada al Señor, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. No podemos glorificar a Cristo sin conocer a Cristo y conocer su voluntad, para obedecer su voluntad en el poder dado por el Espíritu de Dios. Entonces oramos unos por otros para eso, aún como Pablo oró, no solamente por los colosenses, pero aún si tomábamos tiempo a ver, él oró casi lo mismo por los efesios también. Ahora avanzaremos en la segunda parte del contenido de la oración, lo que empieza aquí en versículo 11. Primeramente, entonces, veremos la petición de la oración, o sea, lo que Pablo pidió de Dios en esta parte de la oración para los colosenses. La petición de la oración, rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. Esto es la petición de la oración. La oración enfatiza tan importante, tan vital, es que vivamos en dependencia total en el poder de Dios. Considerando la petición de Pablo por el fortalecimiento con el poder de la gloria de Dios, reconocemos primeramente que el poder de Dios es necesario. Si vamos a vivir en una manera digna del Señor, si vamos a vivir en una manera que glorifica a Dios, que agrada a Dios, tenemos que reconocer que el poder que Dios da es necesario. El poder de Dios es necesario para vivir así. No podemos vivir así sin el poder de Dios. El poder de Dios es necesario. Pablo no paró su oración pidiendo que los santos sean llenados con el conocimiento de la voluntad de Dios, sino también oró que ellos sean fortalecidos con su poder. Es que ambos son necesarios si vamos a caminar en la voluntad de Dios en nuestras vidas. Necesitamos conocer su voluntad para ser sumisos a su voluntad, pero también necesitamos el apoyo divino para obedecer la voluntad de Dios. No puedes obedecer la voluntad de Dios en tus propios esfuerzos. Jesús declaró en el Evangelio según Juan, capítulo 15, Juan 15, versículo 5, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Eso es la clave a la vida cristiana. Debemos reconocer que Dios, el Padre, es el jardinero,
Yo soy la vid verdadero y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Juan 15, 1 y 2. Es necesario abrazar al Señor Jesucristo como la vid verdadera y reconocer que tú eres un sarmiento. Nada más que un brazo que sale del tronco, que tiene sus raíces siendo alimentados por abajo, por donde es el sostén, por estar entregados, para estar entre Cristo, quien está dando lo que ocupa para crecer. Entonces el poder de Dios es absolutamente necesario, pero también el poder de Dios está disponible. El poder de Dios es necesario, pero también está disponible a nosotros los creyentes. La petición para el poder de Dios provee un consejo simple y necesario para las preocupaciones que cargamos, tal como para las dificultades que enfrentamos. Debemos orar sin parar sobre tales cosas. Si ores, Dios te va a dar los esfuerzos necesitados. Isaías 40, versículo 31. Pero los que esperen en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios te va a dar el poder necesario, pero debemos notar y no olvidar la frase con que empieza Isaías aquí. Pero los que esperen en el Señor. Pero los que esperen en el Señor. Algo más que debemos reconocer. No dice que necesariamente sentiremos fuertes. A lo mejor sentiremos débiles, pero eso es bueno porque nos fuerza a depender más en el Señor y no ser tentados a depender en nosotros mismos. Pablo entendió eso. Pablo fue dado un aguijón en la carne para apoyarle, mantener su humildad y no ser tentado a ser orgulloso por la posición que recibió. No sabemos exactamente qué era su dificultad, su aguijón. Algunos han pensado, y con razón, que puede ser que su aguijón en la carne fue un falso maestro o los falsos maestros que entraron a la iglesia allí para hablar en contra de Pablo. Y eso es porque su aguijón fue llamado un mensajero de Satanás. Mensajero viene del término griego ágelos, lo mismo donde viene nuestra palabra ángel. Los ángeles son mensajeros de Dios, y los demonios son ángeles caídos que sirven como mensajeros de Satanás. En el caso de Pablo puede ser que los falsos maestros que enseñaron las doctrinas diabólicas, aún sin saber, fueron sirviendo a cumplir los deseos de Satanás. No sabemos por seguro, y a lo mejor la falta de seguridad nos ayuda a todos a identificar mejor con Pablo en nuestras propias dificultades. Pero sabemos claramente que las dificultades son oportunidades a depender aún más en el poder de Dios, el poder dado por su gracia. 2 Corintios 12, 7 al 9. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, eso es lo que Pablo recibió, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dado una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca. Acerca de eso 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo moriera en mí. El sentir débil no es malo si nos causa a depender más en Dios. Pero debemos notar algo muy importante aquí también. A veces Dios dice no. A veces Dios dice no a lo que estamos pidiendo. Dios decía no a la petición a quitar su problema, pero sí a la petición que Pablo no oró, pero con que Cristo, nuestro abogado en el cielo, sabía era mejor. La respuesta fue, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Versículo 9 de 1 Corintios 12. Y eso nos lleva a una marca sobre el poder de Dios. El poder de Dios es necesario y el poder de Dios está disponible. Si estamos dispuestos a depender en el poder de Dios, encontraremos la gracia que necesitamos, el poder por la gracia. Y finalmente, bajo nuestra consideración de la petición de la oración que Pablo pidió, que sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. El poder de Dios también es suficiente. El poder de Dios es suficiente. El poder de Dios viene por su gracia. Y la gracia de Dios es lo que nos capacita. El poder de Dios es suficiente. Cuando Pablo decía en versículo 11, rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria. La palabra según aquí es muy importante. Significa que los esfuerzos que el Señor provea vienen de su poder soberano. Entonces no son tus recursos ilimitados. Son ilimitados, vienen de Dios. Estamos confiando en el mismo Jesús, revelado en los versículos que siguen a nuestro pasaje, como el creador y sostenedor de nosotros y de todo el universo. A veces cuando veamos las dificultades enfrentándonos, concluimos que la situación es sin esperanza, porque enfocamos en tan limitados son nuestros propios recursos, nuestros propios esfuerzos. Damos una mirada pasante al Señor poderoso, pero enfocamos en la situación problemática. Pero necesitamos ver nuestra situación de la perspectiva del Dios Todopoderoso. El asunto no es si podemos nosotros, sino si Dios puede, y Dios puede. Confiamos en el Dios que puede, el Dios soberano, el Dios todopoderoso. Debemos recordar que Josué y Caleb, cuando Moisés les mandó como parte del equipo de 12 espías que para entrar a la tierra prometida y investigar cómo era la tierra que fueron que recibieron el mandato de conquistar, ellos entraron a la tierra y regresaron con el reporte de tan bueno era la tierra, exactamente como Dios ha dicho. Aún regresaron con evidencia para mostrar. Pero 10 otros espías trajeron una advertencia que habían gigantes en la tierra y no fue recomendado ir. Decía Números 13, 33, vimos allí también los gigantes, los hijos de Anac, son parte de la raza de los gigantes, y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecíamos ante sus ojos. Vieron las mismas cosas, pero de otra perspectiva, enfocando en sus limitaciones. Vieron las mismas personas, pero para ellos fueron gigantes y no podemos. Y es verdad, no podemos si dependemos de nosotros.
Por eso Caleb y Josué vieron los mismos gigantes, pero confiando en el poder de Dios, trajeron otra perspectiva. Versículo 30 de Números 13. Entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo: debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. La obediencia por fe en Dios es lo que agrada a Dios. No confiaron en sí mismos y sus debilidades. Capítulo 14, los versículos 6 al 9 de Números nos dice: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rascaron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los israelitas y dijeron: la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. Solo que ustedes no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Su protección les ha sido quitado, y el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Entonces, primeramente tenemos la petición de la oración. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. El poder de Dios, lo cual es necesario, disponible y suficiente. Y después veremos el propósito para la petición de la oración. El propósito para la petición de la oración, o sea, la razón para que Pablo pidió lo que pidió. Y el propósito de la petición de la oración está encontrado en la segunda parte del versículo 11. Necesitamos ser fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Necesitamos ser capacitados con el poder de Dios para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Perseverancia y paciencia primeramente, o como dice la Reina Valera 60, traducido, todo paciencia y longanimidad. Son términos paralelos, pero hay una pequeña diferencia importante. Un término significa mantener por abajo, hablando de cómo los cristianos deben responder a sus circunstancias difíciles, de mantenerse, de perseverarse, de mantenerse bajo la presión, pero confiando en Dios. El otro término, traducido como longanimidad en la Reina Valera, enfatiza cómo los cristianos deben responder a las personas difíciles. ¿Cómo responder a las personas? Uno es respondiendo a las situaciones, las presiones que están enfrentando, pero otro a las personas. Porque en la vida vamos a encontrar personas difíciles. ¿Y cómo debemos responder? Pues debemos ser lentos a enojar. No tener una mecha corta, pues. Tenemos que ser pacientes con ellos y responder correctamente. Eso es porque necesitamos ser capacitados por el poder divino. Porque dejados a nosotros mismos de los recursos limitados que tenemos en nuestra carne, no siempre vamos a responder correctamente. Hay tiempos en el caminar cristiano donde enfrentaremos circunstancias difíciles y aún personas muy difíciles. Dios no quiere que los cristianos sean débiles, inestables y reaccionarias que corren de un trabajo a otro, o una iglesia a otra iglesia, o una relación a otra relación, cada vez que las cosas no son exactamente como ellos prefieren. Pues sabemos que hay tiempos, hay razones bíblicas a veces, donde uno tiene que salir de una iglesia y ir a otra iglesia. Hay razones bíblicas en ciertos casos, pero algunos
tienen poco dificultad en su trabajo, no le gusta el jefe porque su jefe es muy duro con ellos, y yo me voy sin buscar otro trabajo primero, porque las cosas son difíciles. Están buscando un escape de las presiones en lugar de pedir de Dios, ayúdame a seguir trabajando con tu gracia, con el poder de tu gracia, para que yo pueda magnificar tu gloria en este lugar. Dios quiere que tengamos el poder de perseverar. Como sus hijos debemos ser como somos llamados a ser en 1 Corintios 15, 58. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Firmes, constantes. Y cuando Dios nos da su poder, no es como intentando de depender en nuestros propios esfuerzos. No es como cuando apretamos nuestros dientes y decimos, voy a seguir adelante aunque me mata. No. ¿Qué dice el texto? Nos da todo perseverancia y paciencia con gozo. Con gozo. Cuando pasas por una dificultad y todos esperen encontrarte con el corazón quebrado y un espíritu pesado, pero en lugar de ser así, tú eres lleno de gozo inexplicable. Eso es el testimonio que muestra a otros el poder de la gracia de Dios que nos capacita. La felicidad puede fallar en nuestras circunstancias, cuando todo no va bien, o por lo menos no va como queremos. Viene y va dependiendo de la situación a nuestro alrededor. Pero el gozo es algo permanente, porque se basa en la confianza que tenemos en Cristo, nuestro Señor soberano. Que todo lo que está pasando en nuestra vida está pasando bajo el control del Dios soberano, para nuestro bien y para su gloria. Podemos experimentar el gozo a pesar de cualquier circunstancia. Por eso el pastor Jacobo podría decir a los hermanos enfrentando la persecución en Jerusalén lo que él escribió en su carta, conocido como la carta de Santiago, Santiago 1, 2 y 3. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce perseverancia. O Pablo escribiendo a los romanos en capítulo 5 de su carta a ellos. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, y la perseverancia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5, 1 al 5. Tenemos una cosa más que necesitamos ver en nuestro pasaje. Ya vimos la petición de la oración. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. El poder de Dios, lo cual es necesario, disponible y suficiente. También consideramos el propósito para la petición de la oración, o sea, la razón para que Pablo pidió lo que pidió. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Por último, no debemos dejar el pasaje hasta que reconocemos lo que sea la prueba del propósito de la petición. La prueba, o sea, el resultado del propósito de la petición. Eso es donde podemos
ver las evidencias que muestran el propósito probado y pasando la prueba. La prueba o el resultado del propósito de la petición. Con gozo dando gracias, rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó del reino de su Hijo al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Dando gracias al Padre que nos ha capacitado en Cristo. ¿Cuáles son los resultados esperados de la oración para la capacitación divina con el poder de Dios? ¿Cómo puedes identificar si alguien ha sido fortalecido con todo poder según la potencia de su gloria? ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano fuerte en el Señor y un débil? Colosenses 1:12 dice, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. La marca distintiva de un creyente fuerte en el Señor es que él o ella da gracias a Dios en toda circunstancia. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5:18? Den gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Noten que es un mandamiento en forma imperativa. Den gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios. Los cristianos débiles pueden dar gracias al Señor solamente cuando el sol está brillando. Solamente cuando las cosas van a la manera que ellos quieren. Cuando hay dinero en la bolsa, cuando la familia está bien y cuando su trabajo está seguro. Pero los cristianos fuertes en el Señor siempre son agradecidos. El salmista declara, el Salmo 100, versículo 4, entran por sus puertas con acción de gracias y sus atrios con alabanzas. Denle gracias, bendigan su nombre. Eso es como entramos a la presencia del Señor. Entonces tengo que preguntarte, ¿cuál es tu actitud sobre las cosas que estás enfrentando? ¿Estás agradecido? Aun cuando las cosas no te pasen bien, tienes muchas cosas dignas de agradecimiento. ¿Cuáles cosas me preguntas? Pues Pablo nos da una lista cortita de algunas cosas que como creyentes tenemos como motivos de dar gracias al Señor. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener la perseverancia y la paciencia con gozo, dando gracias al Padre, que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Todos nuestros pecados pasados, presentes y aún futuros. ¿Qué está diciendo Pablo? Pues si tú eres creyente, debes dar gracias en todo tiempo. Por lo mínimo, dar gracias por tu salvación, tu propia salvación. ¿Eres salvo? Debes dar gracias por eso. De gracias que Dios te ha hecho calificado para compartir en la herencia de los santos en luz, en Cristo. De gracias que Dios has librado del dominio de las tinieblas. De gracias que Dios te ha transferido al reino de su Hijo amado. De gracias a Dios que has sido redimido por Él. De gracias a Dios que Él te has perdonado de todos tus pecados por la sangre de Cristo. De gracias
que Dios escucha y responda a las oraciones de todos que pertenecen a Él en Cristo. Eso debe motivarnos, hermanos, a orar y agradecer a Dios en todo tiempo. Y si tú no eres cristiano todavía, si no has arrepentido de tus pecados, si no has confiado en Cristo y solamente en Él y su obra en la cruz del Calvario, déjame animarte, amigo y amiga. Déjame animarte, arrepiéntate de tu pecado y confía en Cristo, y tú también puedes tener lo que fue mencionado. Pero más que los beneficios de la salvación, puedes tener una relación verdadera con Jesucristo y ser equipado a adorarle a Él, quien es digno de toda alabanza y gloria. Fuimos creados para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Pero solamente en Cristo podemos cumplir con el propósito para que fuimos creados. Nunca vamos a estar satisfechos en la vida cuando nosotros estamos tratando de vivir por un propósito que es distinto que el propósito que Dios nos creó para hacer. Y fuimos creados para glorificarle a Dios y disfrutarle a Él. Si no estás seguro, háblanos. Déjanos la oportunidad de abrir la Biblia para mostrarte cómo tú también puedes experimentar el gozo de seguir a Cristo por fe. El gozo de ser hecho capaz a glorificarle a Dios. Fuimos creados.